Crear para niños es mirar a través de un lente mágico que alcanza una dimensión en donde lo imposible es posible y lo fantástico se vuelve realidad. Telsi Sánchez, escritora y vicepresidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Buenas tardes a todos. En el día de hoy iniciamos el primer coloquio en el marco de la conmemoración del Día del Libro Infantil y Juvenil. La Academia Panameña de la Literatura Infantil y Juvenil, el Club Kiwanis, Las Gardenias y El Lector les dan la más cordial bienvenida a esta celebración, que se extenderá durante todo el mes de abril con charlas, talleres y conversatorios que se han preparado con mucho cariño. Es un gusto saludarlos. Nos sentimos complacidos y emocionados de contar con la presencia de cada uno de ustedes en este evento virtual que hemos organizado, y en esta oportunidad abrimos este ciclo con el tema de la narrativa y la lírica. Agradecemos a nuestra invitada especial del día de hoy, la destacada escritora Eira Arbar, quien nos estará compartiendo su experiencia y anécdotas en su proceso de escritura de la literatura infantil y juvenil, y nos contará sobre sus preciosos libros de cuentos y poemas. Agradecemos el apoyo del lector y el apoyo que siempre nos ofrece el Club Kiwanis Las Gardenias, y les extendemos un saludo a todos sus miembros, y en especial a su presidenta, Modesta Houghton, por reafirmar su compromiso con la lectura y la cultura al promover esta actividad. Para dar inicio a este evento, la presidenta de la Academia, Irenae Delgado, tiene preparadas unas palabras para todos ustedes. Adelante. Muchas gracias, Evelyn. Siempre tengo preparadas palabras en mi mente, y en esta ocasión, muy particularmente, les doy la bienvenida a todos ustedes. El 2 de abril ha sido una fecha que la Academia tradicionalmente, desde que éramos la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, después Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, tuvimos como tradición la celebración de esta fecha tan especial. Mucho tiempo ha transcurrido desde los años 70, 80, donde realmente se dio un gran impulso a la literatura a través de personas que sacrificaron de su tiempo, hicieron un gran esfuerzo, no solo por escribir, porque escritores fantásticos y excelentes han existido desde principios de siglo en Panamá, pero la organización también es importante. Esto que nosotros tenemos hoy es importante. La presencia de los Kiwanis del Club Las Gardenias es importante porque la literatura infantil requiere de un esfuerzo mancomunado, quizás más que ninguna otra disciplina artística y literaria. Aquí se conjuga el aspecto del bienestar infantil, algo tan delicado que comenzó a cobrar importancia en el mundo a partir de finales del siglo XIX. Por supuesto, nosotros con un poquito más de retraso hablamos en Panamá de literatura infantil desde la segunda mitad del siglo XX. Realmente a través de todos estos años, como participante y ahora como presidenta de la Academia y de estos grupos organizativos de escritores y otras personas interesadas en este tema, puedo decir que el avance ha sido espectacular. Me complace hoy tener con nosotros a escritoras como las tengo hoy aquí, una gran variedad. Tenemos, por ejemplo, a Evelyn, comenzando por Evelyn, que es nuestra secretaria de la Academia. Evelyn es una escritora joven que realza nuestras letras con un género un poco difícil de tratar, como es la novela juvenil. Evelyn tiene excelentes obras en la novela juvenil. Tenemos a María Vizcaya que trata el tema de la oralidad y se traslada a las comunidades, la oralidad que está en el nacimiento de nuestra literatura infantil. Telsi,
como docente. La opinión del docente es muy importante para nosotros los escritores, los que no tenemos un contacto directo. Tenemos que contar con la opinión de los docentes, la experiencia que tienen ellos. Contamos con Adriana Sautú, que nos ha introducido también al tema de la ciencia, que forma parte también de la literatura infantil. Veo que por aquí también contamos con Carlos Font. Carlos Font, te felicito por tu excelente artículo de hoy en la prensa, honrando el 2 de abril, como siempre, otra persona que siempre ha estado pendiente de nuestras letras infantiles. Sin más, nos honramos sobre todo con la presencia y participación de Eira. Eira es una escritora en su plenitud, porque Eira es escritora para adultos, creo que comienza por esa etapa, y se traslada hacia la literatura y las letras para niños. Es interesante este tema. Ella ha sido ganadora de premios en los dos niveles, para adultos y para niños. Ha escrito narrativa y lírica, así que yo creo que la experiencia de ella es sumamente importante en esta mesa. Eira, sin más, te recibimos y sabemos que estos temas van a ser abordados por ti. Te escuchamos con muchísimo interés. Adelante, Eira, y muchas gracias por participar, y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Antesito de darle la palabra a Eira, Vale. quiero contarles un poquito sobre los varios premios y distinciones que ella ha ganado en los diferentes concursos literarios en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Como bien han dicho, ha ganado concursos a nivel nacional en los diferentes géneros y ámbitos, pero vamos hoy a tocar a los de la literatura infantil y juvenil para conocerla un poquito más. En el año 2020 gana el primer premio del Concurso Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Esther María Oces con el poemario La canción de la lluvia. En el año 2018 recibe mención de honor en el Concurso Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Jean-Marín con el poemario infantil El verde libro de la música. En el 2017 alcanza el primer premio del Concurso Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Esther María Oces con el libro Cuentos para el planeta. Muchísimas gracias, Evelyn. ¿Cómo no? Me avisas pues para compartir pantalla y darte la palabra, entonces ya completamente tuya. ¿Sí? Te aviso, muchísimas gracias. Gracias a la Academia, por supuesto que es necesario decirlo, gracias a la Academia Panameña de la Literatura Infantil y Juvenil, con su larga trayectoria en este país, que no todas las organizaciones pueden decir que se honran de tener una trayectoria tan larga dedicada a los temas, en este caso los temas de la literatura infantil, y eso dobla el valor de la Academia para Panamá. Ojalá que en algún momento realmente podamos ver ese mérito que tienen las organizaciones que tienen esta larga trayectoria. Por otra parte, agradecer a los Club Kiwani, las Gardenias y a la librería El Lector, que se ha sumado al esfuerzo de la literatura infantil junto a la Academia, y también hay que destacar esa unión de fuerzas para estos temas. Y por supuesto, y no es menor por decirlo de último, que saludar a la comunidad de escritores y escritoras que están aquí reunidos esta tarde, porque realmente es eso, es un compartir experiencias desde lo que cada quien está haciendo. En esta ocasión, pues me corresponde a mí compartirles un poco de lo que he venido haciendo con relación a la literatura infantil, y además hablar un poco sobre algunas claves que están detrás de los libros, y nosotros los conocemos como autores, como escritores, pero es interesante cuando se dan estos espacios para compartir, porque algunos de esos puntos coinciden como escritores, y en otros momentos es también la imaginación y es también la fantasía la que fluye en nosotros para poder llegar a esas conclusiones que son los libros, y hacer que se acercan además a ese público tan especial que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, quería empezar con estas brevísimas palabras y presentarme propiamente. Como bien lo anticiparon Evelyn e Irene, mi nombre es Eira Harvard, soy escritora de literatura, poesía,
Empecé con poesía hace ya muchos años, en los años 90, y fue un devenir, digamos, dentro de lo que es el género poesía, sobre todo una poesía muy cercana a lo que vendría a ser poesía social, y que, a ver si ordeno yo también aquí, no me comida, listo, poesía social, y que de alguna manera tocaba también la sensibilidad de eso que nos circunda como sociedad, esos problemas que están alrededor nuestro, que están en un cotidiano que había que evidenciar desde la poesía. En los últimos años también estuve trabajando en narrativa para adultos con el libro No está de más. Y en ese sentido, pues tengo algunas publicaciones en poesía y No está de más, que es narrativa, y publicada con el profesor Enrique Jaramillo Levi, con la editorial Signos, Foro Taller Sagitario, en 2018. Y este ejercicio de la literatura infantil, y no quiero desmeritar la alegría que digamos que me produce trabajar en otros géneros, debo decir que a mí me hace muy feliz. Es algo curioso, y no sé, lo leí en algún momento de una autora, me parece que era sueca, que la literatura infantil, si tú no te sientes bien como autor trabajando la literatura, lo que estás escribiendo, si tú no eres feliz al escribirlo, si tú no estás bien, si tú no estás, tienes un punto de una sensibilidad muy especial de alegría y felicidad, el texto lo va a sentir también. Y eso es algo que a mí me ha llamado la atención de trabajar, como bien colocaba Irene y lo dijo Evelyn también, de trabajar la literatura de adultos y confrontarla ahora con trabajar literatura para la niñez y la adolescencia. Hay un estado de ánimo también que a mí me ha convocado al momento de escribirlo, al momento de escribir, y hay un estado de mucha alegría. Y esa alegría también es lo que el papel tiene que sentir y evidenciar. Es importante para mí colocar esto porque sí ha sido algo que como escritora me ha impactado al momento de escribir la literatura infantil y juvenil. Tengo aquí una presentación que conversé con Evelyn, poder compartir con ustedes para poder también tener algo de un hilo conductor sobre los textos de literatura infantil. Entonces yo creo que ya ahora sí podríamos, Evelyn, le agradezco también que me ha ayudado con esta puesta en escena de la presentación. Y allí puedo relatar con estas imágenes algo más sobre los trabajos que he estado publicando en estos años, y compartir las experiencias con ustedes. Que como bien decía Irene, Adriana, si estás acá, ese cruce de la biología y el entorno natural me es tan empático también con estos cuentos para el planeta, porque entran en lo que es la ecoliteratura. Carlos, que está en la narrativa, con los cuentacuentos, que es una cosa maravillosa poder trasladar esto a la oralidad. Y María, que también viene trabajando esa oralidad desde los pueblos indígenas, que es también parte de todo el panorama de la literatura infantil y juvenil, muchas veces que no se toma como ese gran marco del canon, pero son parte de la literatura de nuestros pueblos de las Américas. Aquí, empezando con este Cuentos para el Planeta, quería contarles un poquito de la experiencia, de la experiencia libro también, ¿no? Porque esta literatura se coloca en un objeto libro que además debe ser lo suficientemente llamativo y ilustrativo como para poder llevar también las ideas al papel. Cuentos para el Planeta, lo comentó Evelyn, ganó el Esther María Oces, el Premio Nacional de UDELAS en Literatura Infantil y Juvenil en el año 2017. En ese momento estaba dirigiendo el maestro Manuel Orestes Nieto, la dirección de la universidad en materia de cultura, y se convoca este premio. Y bueno, Cuentos para el Planeta se publica finalmente en el año 2020 por otros asuntos que competen más al ámbito administrativo de la universidad. Sin embargo, el trabajo final fue, como ven, hermoso. Está estructurado según
según los cuatro, una estructura de 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. El libro en sí está configurado de esa manera y cada uno de los libros tienen cerca de 6, 7, hasta 8 cuentos por libro. Y al momento de trasladar la idea al papel, pensamos en este concepto de trabajar cada uno de los elementos para que hablaran por sí solos. Entonces, la publicación termina siendo esto que ven acá, un libro de cuentos para un planeta hecho de agua, que como ven, el elemento central alrededor del hilo conductor es el agua. Cuentos para un planeta hecho de aire, y allí ven a continuación el hilo conductor que engloba, por decirlo así, el aire. Los cuentos para un planeta hecho de fuego, y ven la masa que ilumina el centro de los hilos. Y finalmente cuentos para un planeta hecho de tierra, y ves que está la ilustración que corresponde, hasta con unas hormigas que están allí circulando, que corresponden a su temática. Esto a mí personalmente me resultó no solamente una iniciativa muy buena, sino también una idea genial para poder trasladar las ideas a los lectores infantiles. Si podemos pasar a la siguiente, Evelyn, mostrar acá, este es un esquema del cuaderno abierto. El cuaderno abierto, como ven, está más o menos entre 8 pulgadas, 9 pulgadas alto y ancho, y abierto la parte posterior, la contratapa, señala ya lo que corresponde al premio. Ese hilo conductor que lo he mencionado lo voy a señalar más adelante, porque se enfatiza un poco, o es un hilo también para la construcción del libro, no solamente para los cuentos que están publicados. En la siguiente lo explico un poquito mejor. Ajá. Que ahí está la estructura. La estructura es, ves que hay un hilo que está en la portada y contraportada. Este hilo también forma parte del texto al interior, no sobre los cuentos en sí, pero sí sobre ciertas partes que son los momentos en los que la estructura del cuaderno se correlaciona con la intervención del narrador y del diseñador gráfico. El hilo aparece, por ejemplo, cuando abres el libro, se encuentra "Enciende la luz, la vela de Dora". Estas historias están contadas por una señora que ella abre y enciende una luz, y fue aprovechado ese elemento con el diseñador gráfico para poder hacer el hilo conductor de la mujer que va a empezar a contar, que se percibe o se presenta como una mujer grande, una mujer adulta mayor, en una mecedora, y empieza a contar la historia con un hilo. Y esta estructura tiene un cierre se apaga la luz de Dora, y cierra entonces ese hilo conductor con las velas, con un hilo que es literalmente un hilo conductor de la narración. Estos son los momentos en los que el narrador o la narradora, en este caso, está interviniendo para decirte cuándo se enciende y cuándo se apaga cada uno de los cuentos. Y aquí es donde quiero aprovechar para algo que ustedes conocen muy bien, que es cómo el rol de la ilustración toma un papel importante en la construcción de los libros de narración o lírica infantil. En este caso, el diseñador fue Salomón Vergara, que es el diseñador gráfico y fotógrafo de arte en Udelas, y logramos trabajar en conjunto para poder... Salo es un genio, exactamente, Adriana. Y además entiende que es justamente lo que quería mencionar, el trabajo, sentarse con un diseñador gráfico o con un artista para que efectivamente, como dice Carlos, es respetar a los niños principalmente. Y si te estoy mostrando un universo que se enciende con la vela de la señora Dora en su mecedora, es importante también que ese hilo sea ilustrado de una manera de lo más llamativa, con una vela encendida y una vela apagada. Y esto requirió un tiempo con el diseñador para poder entrar en cada uno de los cuentos. No solamente ilustro porque el cuento habla de algún elemento natural, sino también poder hacer la concepción general de las historias. Esto lo destaco porque, y lo saben ustedes muy bien, la ilustración y ahí lo coloco, lo visual es el primer circuito de la comunicación en estos libros.
Tiene que haber una relación entre el texto e imágenes, es decir, una interconexión que viene a ser muy dinámica. Y asimismo es el trabajo detrás de cámara, por decirlo así, detrás del libro, en este caso con el diseñador Gonzalo Mon, para poder entonces lograr cada una de las imágenes que van constituyendo la función estética del libro. Las imágenes que van a ver a continuación y que se las muestro logran sintetizar el relato, es decir, cuando lo abres logras saber qué es lo que está sucediendo en la historia al momento de verla, o te haces al menos una idea. El niño va a poder, o la niña, entrar al relato con algún elemento llamativo en función a esa estética del libro. Las imágenes, también mencionarles antes de entrar a ellas, las imágenes en estos cuadernos tienen un espacio de página entera, ¿no? Que logra, digamos, garantizarse, destacar lo que es ese discurso visual también, además del discurso, del discurso narrativo. Y algo que fue importante fue el uso del color a página entera, en portada, contraportada, interiores. Y lo sabrán ustedes, eso en Panamá es un poco, tiene su ventaja y su, digamos, su desventaja. La ventaja es que está cumpliendo mucho de ese llamado visual para el niño o niña lector, pero también es costoso en Panamá, y esto hay que decirlo. Poder trabajar con un ilustrador que pueda entender el concepto del libro y posteriormente también poder garantizar los recursos suficientes para poder hacerlo. Entonces, esto es algo que, digamos, que fue importante poderlo ver. Allí vemos, por ejemplo, una de las imágenes del libro. Este es un libro, los 4, y como habrán podido ver, son los elementos naturales, y por tanto, el discurso de las cuatro secciones va en el orden de la ecoliteratura, dirigida a este público infantil, pero tomando en consideración todos los elementos de la naturaleza. Tiene una función lúdica y una intención también. Al momento de escribirlo tengo que decirles que por supuesto que si yo no me divertía, esto no iba a salir. Así que algunos son puestas en marcha de niños que se divertían, el disfrute, aventuras, la imaginación, niños nadando con mantarrayas, personajes del entorno natural en todas las páginas. Pero asimismo había una intención, y esto lo comento con ustedes como escritores, como comunidad de escritores, una construcción de conciencia también con las imágenes y con los personajes que habían sido escritos, porque se trata de niños y niñas en áreas rurales y costeras. Y como en esta que están viendo, que es uno de los cuentos, hay un autorreconocimiento y presencia de personajes afrodescendientes, por ejemplo, de Darién, Bocas del Toro, Colón, y buscaba justamente esa presencia de la afrodescendencia que usualmente, digamos, habita las zonas costeras. Este cuento se llama La Piangua, y es una niña que se encuentra, bueno, por cosas del destino termina con una mantarraya, nadando con una mantarraya, y en lugar de ser una relación agresiva, resulta ser una relación armoniosa con la naturaleza. Esta está en la colección de Agua. Si seguimos a la siguiente, Evelyn. Wow, qué lindo. Se ve entonces también la función didáctica. En algunos de los cuentos, en varios de los cuentos, están los valores como la justicia, solidaridad, amistad. Sin embargo, también hay una función didáctica, por ejemplo, con este cuento que está incluido en la antología Naturaleza Mágica, que publicó la Academia Panameña de la Lengua de la Literatura, infantil y juvenil el año pasado, con un tema específico que era el uso de los espacios al aire libre versus la digitalización, que encontró además un marco muy especial en su publicación, que no esperábamos una situación del COVID que nos limitara tanto el espacio del aire libre. Y eso versus la digitalización me llama la atención, porque estos cuentos fueron escritos en el 2017 y sí, los parques estaban llenos, pero vamos, los muchachos estaban con los celulares y todo aquello. Y ahora te vas a un parque y realmente la gente está tratando de aprovechar los espacios del aire libre lo más que se pueda en los tiempos de salida. Y eso en su momento cumplía una función didáctica con esta pajarita justiciera, que era la pájaris motrufis y los árboles, que inicia el cuento diciendo: los árboles mueren cuando no tienen a quien cobijar. Y que constituye un llamado justamente a eso
a ese mundo de la digitalización que empieza de alguna manera a erosionar lo que son las relaciones Sí. entre las personas, entre los niños, niñas y los adolescentes. Y continúo a la siguiente. Ahí van a ver un recorrido con algunas de las ilustraciones, porque quiero también hacer ese llamado de la importancia de la ilustración. Silvia, que está acá presente, lo conoce muy bien también como diseñadora de múltiples libros. La ilustración es fundamental en estos casos en donde hay que vincular mucho el discurso textual con el discurso visual, porque la comunicación visual es lo primero que te salta a la vista, ¿no? Y allí Salomón, tengo que hacerle un reconocimiento a Salomón Vergara, logró recoger muchas de estas imágenes, mucho de esta comunicación para la concepción del libro, en los libros que forman parte de la colección. Personalmente, y esto lo tengo que decir, a mí me gusta el diario de un tucán, que está ahí a la margen derecho, a lo bajo, porque es el diario que hace un tucán que viene del Parque Natural Metropolitano, porque además son lugares concretos, en este cuento son lugares concretos de la ciudad. Un tucán que viene del Parque Natural Metropolitano y ve el desastre que tenemos, de bicicletas que nadie utiliza, de gente que está confinada en los apartamentos, y el tucán va recorriendo todo el Parque Metropolitano, Gamboa, y señala nombres de árboles, de tal manera que es un emisario, digamos, de la naturaleza, con ese llamado de los tucanes, que criec, criec, que es más o menos un sonido que le han dado este sonido, digamos, al trasladarlo a palabras. Y empieza con una epígrafe de Jorge Ventosilla, de un libro que se llama ¿Qué vuela allí? Y es un libro que también busca justamente poder identificar aves. Entonces este tucán es un emisario, un mensajero del bosque a los que estamos de este lado de la ciudad. Como los peces y pianguas son cuentos que están radicados en zona costera también, y el pez amarillo que va en la esquina es un pececito que también estaba fuera de era diferente a sus padres y a todos los otros peces que estaban acompañándolo. Pero es un pececito muy relacionado con el sol. Entonces, sigo a la siguiente, paso a la siguiente. Aquí quería abordar en el caso específicamente del cuaderno hecho de fuego, del planeta de fuego. Fue un poquito más complejo trabajar ese cuaderno en especial porque tiene más abordajes, digamos, complejos para un público lector juvenil que puede enfrentar quizás conflictos sociales de una manera diferente a la población de niños entre 6, 8, incluso 9 o 10 años. Estos son temas un poco más complejos, trabajados de una manera muy, muy sencilla, como por ejemplo El fuego de las flores, que aunque el título es bastante, digamos, hasta poético, habla de los incendios forestales. ¿No? Es un tema de los incendios forestales, y empiezan a emerger entonces circunstancias y conflictos un poco más difíciles para el abordaje. Y este otro que se llama Vuelo Nocturno, que para mí fue un ejercicio de hacer un cruce incluso de lo juvenil y adulto. Es un cuento que bien se puede leer para los adultos que para los jóvenes. Yo trabajé mi formación es abogada, es de leyes, y trabajé por 4 años con la población migrante, especialmente refugiados. Y en algún momento en mi trabajo con ACNUR en el 2011 me tocó presentar el libro Eloísa y los bichos. Quizás nos hemos cruzado, Irene, en algún momento con la academia, porque Lourdes Silva me dio la entrada con APALEC para poder presentar ese libro como ACNUR ante los docentes. Eloísa y los bichos buscaba presentar la compleja situación de una niña que llega a un nuevo país y siente que es un país de bichos, y ella se siente totalmente extraña. Yo me había quedado con esta inquietud de saber cómo poder abordar un tema tan difícil como la migración o la situación de refugio, venir de la violencia y enfrentarse con la violencia del cambio en una nueva ciudad.
cómo poder abordarlo. Y Vuelo Nocturno fue un ejercicio de poder hacer un cruce, no solamente temático, sino también un cruce de dos públicos, el lector juvenil y el lector adulto. Y la introducción de un elemento como un torbellino que llega, que no es lo mismo que un viento suave que te acaricia, una brisa suave que llega al portal. Es un torbellino que arrasa con la casa y tumba recuerdos, echa abajo objetos, rompe vidrios. Pero allí yo no te estoy diciendo necesariamente que se trate de un grupo armado, es el torbellino que llega, y esto es más bien casi que un elemento teatral, es un torbellino que llega y echa abajo lo que tú tenías configurado como casa y te obliga a tomar el vuelo nocturno para salir de esa casa que conoces como hogar. Entonces, ese ejercicio a mí personalmente me gustó trabajarlo como escritora, de intentar llegar a un tema tan difícil como lo es ese, y por eso forma parte, por ejemplo, de la colección de los cuadernos de fuego. Otros temas que se relatan en estos libros son, es así la estructura del cuaderno de fuego, son andanzas, algunas que son rescates de carácter histórico como victoriano, y dos en específico que buscan la relación con los libros. Uno de ellos con la biblioteca y otro con un libro mágico, que es intrigante, que es el cuento del bibliotecario. En ambos casos se refiere a los libros, al valor de los libros, tanto para llevarte a otros lugares como para reconocer el valor que tienen los libros y la configuración de nuevos horizontes. Entonces, y podemos pasar a la siguiente, Evelyn, para poder ver la ilustración que hace allí Salomón, y se cumple con esto esa correlación o esa conexión de la ilustración con cada uno de los cuentos. Tendría que verlo en completo o con cuaderno abierto para ver la dimensión de cada una de las imágenes, pero sí son imágenes que logran colocarse en todo el plano del papel, ¿no? Y logran conectar de esa manera. Qué lindo. Y ya en la siguiente, bueno, es una imagen de uno de los cuadernos, creo que es el de tierra, la siguiente imagen, Evelyn. Y con esto, digamos, presento muy rápidamente también lo que son los 4 cuadernos de los elementos naturales. Yo no sé si tienen algún comentario, porque ya los otros serían más bien en el orden de la poesía. Sí. Bueno, Eira, se pregunta dónde se puede conseguir esta hermosura del libro, Eira. Es verdaderamente, te felicito, es un trabajo, y felicito al ilustrador. Realmente no tengo palabras, yo me siento muy complacida y orgullosa de ver cómo a nivel de la edición estamos alcanzando cimas muy importantes. Realmente un excelente trabajo, y tú los llamas cuentos, pero son cuentos y también poesía. Y eso es lo que le da mayor valor, la forma en que tú has conjugado todos estos temas para hacerlos coincidir a través de ese hilo que tú llamas ese hilo conductor. Un trabajo realmente, según puedo verlo y quiero tener los libros, muy, muy completo. Realmente te felicito. ¿Y dónde podemos conseguir esa belleza? Mira, las ilustraciones son hermosas y capturas. Muchísimas gracias, Albi. Esto mismo le voy a comentar a Salomón, que realmente, como bien dices, fue un trabajo, nos sentamos a trabajar y sentarnos a mirar los mundos de cada uno, porque el ilustrador tiene su propia visión de las cosas, y esto de sentarse a trabajar para poder coincidir en mundos posibles y hasta imposibles, como la imagen esta de la niña con la mantarrayas, ¿no? A mí me pareció maravilloso cómo poder llegar a conclusiones visuales como esas. El libro por ahora lo tengo yo en las manos, honestamente, así que con mucho gusto dejo a disposición después mi número de teléfono para adquirirlo. Y Udela, que lo va a tener, creo que en el transcurso de este año, que están editando otro, en la biblioteca que ellos tienen, en la librería que ellos tienen, el Papiro.
De todas maneras, algunos de estos cuentos, algunos de estos libros los voy a colocar también en librería y ya les estaré avisando cuando estén. Por ahora, a nivel personal, les puedo hacer llegar los ejemplares. Son 4. Claro, sí. Ahora los Dime, muestro, ahora que son ahora con la cámara 4. abierta los muestro. Sí, ahora los muestro a cámara abierta para, no sé si yo Por estoy favor, conectada. sí. Sí, ahorita los muestro. Si no se está viendo, lo muestro. Bueno, es que tienen que salir de la Ok. presentación Ok, para no, poder verlo en grande. ok, Ajá. entonces los muestro al terminar la presentación para poder hablar entonces de poesía y quizás hacemos una ronda de comentarios posterior. A mí me gustaría saber si ya has tenido oportunidad de presentarlo con niños, ya sabes, así, o jóvenes que ya lo hayan leído, o también se atoró junto con muchas cosas en la pandemia. Eso se atoró con muchas cosas en la pandemia, Silvia, lastimosamente, porque como libro, y aquí por eso comentaba, Udela, como es de su conocimiento, yo creo que esto no es información secreta ni nada, Udela atravesó un problema hace un par de años con relación al presupuesto y finalmente, que fue un milagro dentro de la pandemia, lograron publicar estos libros el año pasado. Carlos, muchas gracias, te los voy a acercar. Lograron publicarlos el año pasado y cuando se hace el reconocimiento del concurso del poemario Canción de la Lluvia el año pasado, me entregan los primeros ejemplares. Es decir, que no se ha podido colocar propiamente en el circuito de lectura con los niños. Sí lo he hecho con maestras de preescolar que conozco, también buscando un poco saber qué tal les sabe a los niños, ¿no? Y con la maestra, con la teacher Melissa Adames, hicimos ese ejercicio con niños en Gamboa, en uno de los centros de avistamiento de aves que ellos tienen, no me acuerdo el lugar, creo que se llama Pipeline, no me acuerdo, y hicimos el ejercicio y bueno, les gustó. Hay uno de los gatos y qué sé yo, entonces esa es otra parte que a mí me gustaría vivir con toda honestidad, Silvia, porque ver a los niños y cómo reaccionan y si les gusta y si no les gusta también, ya es otro, para mí el circuito más difícil, lo más exigente no es escribirlo, lo más exigente es cuando ellos y ellas los vean, los lean, los palpen, los huelan y pregunten además, que es la otra parte, porque el mundo de los niños es el mundo de preguntas. Entonces, y tenga sus propias apreciaciones del mundo, del entorno natural. Entonces, sí es parte de lo que la pandemia ha dilatado, no imposibilitado. Y viene ahora esa otra etapa, Silvia. Yo también tengo una pregunta, Eira, si puse mi cámara para mirarte a la cara, aunque no sé por qué. Mi internet anda mal, ¿me escuchan bien? Te escucho. ¿Cuánto te costó? Así no, la verdad que como dice, el abanico que tienes de temas es grande y el abanico de edades es grande en el cuento. Sí. Pero allí donde tomas la posición de un personaje animal, ¿cómo fue esa estructura, esa creación, ese proceso de ponerte en el lugar y hablar como si fueras el animal? Una interesante pregunta, Adriana. Fíjate que en varios de ellos sí, el narrador es vamos a decir, la que puse ahorita, la de la pajarita. Colocarse en el papel de la pajarita. Voy a hablar primero una cosa antes de decir esto. Número uno, que hay un asunto con los concursos de literatura infantil y juvenil en Panamá, y es que, y ustedes lo saben muy bien, una cosa es el público infantil, otra cosa es el público juvenil. Entonces, poder trabajar, presentar a concurso y que te valoren cuentos o poesía para ambos circuitos es un poco complejo porque no es el mismo sector al momento de la lectura, ¿no? Y al momento de construirlo. Número uno. Número dos, que lo que dices, que es más que todo cómo me coloco en el papel. Sabes que te tengo que decir que por eso como decía al principio, que me ha causado tanta alegría poder trabajar literatura infantil, y que me perdone la poesía, pero no lo he sentido con la poesía para adultos y no lo he sentido con la narrativa para adultos un poquito más.
pero la literatura infantil a mí me hace feliz, tengo que decirlo de esa manera, porque me convoca a mi propia niña, me convoca la escritura, una escritura además que juega en todo momento y que además juega con las posibilidades de la imaginación. Los cuentos llegan hasta donde la imaginación ve. Entonces, en ese sentido, una pajarita que está muy preocupada porque los árboles ya no tienen a quién cobijar, sí, en ese sentido soy yo. Por ejemplo, es la justiciera que va viendo qué pasa con los peladitos que no están llegando a los árboles y no están jugando, llaman Bruce se fue a la guerra o no están jugando la lata. ¿Cuáles son esos juegos que convocan ahora a los niños? Y trasladarlo al mundo del ave. No lo voy a leer ahorita, pero sí está en la antología Naturaleza Mágica. El ave lo hace a través de los cantos, por ejemplo. El ave canta, el ave vuela. Entonces lo que usa es esta pajarita para poder llegar a convocar a los niños y las niñas es justamente vuelo, canto y sus amigos los árboles, que es el sitio predilecto del ave. Entonces, poder lograr esa coherencia también, y aquí es un punto importante dentro de la pregunta que haces, que es la coherencia que debe tener también el personaje en su propio circuito del relato. En este caso, si es un parque, si estamos hablando de una pajarita, tiene que haber necesariamente un árbol, y si hay un árbol, tiene que haber necesariamente un ave o varias aves. Entonces, constituyó también un ejercicio de poder dar a conocer los árboles, porque la pajarita va convocando al espavé, va convocando al arbolito Panamá o a los guayacanes para poder juntar la función esa didáctica de dar a conocer nombres de árboles con el propósito de que esos árboles puedan seguir teniendo vida mientras tengan personas que estén alrededor de ellos. Y con eso poder armar también una relación ecológica, digamos. La ecología es eso, es relación y es armonía. Entonces, ¿te encontraste estudiando sobre la pajarita, sobre los árboles, sobre eso? Tuviste que... Tú sabes que uno siempre termina buscando cómo son los circuitos. Entonces, con la pajarita no tanto, porque tú lo sabes que yo estuve metida en bosques por mucho tiempo, en Barro Colorado, allá en Gamboa, pero sí con el de la mantarraya, porque el universo del mar, el de los océanos, es absolutamente otro. Es el reino del mar, el reino del agua. Entonces yo no conocía tanto de la mantarraya, que es la mantis briostis, eso sí lo aprendí, y que el cuento está dedicado, de hecho, a la mantarraya, no está dedicado a nadie, a la mantarraya, que es prácticamente el personaje principal, además de la pajarita. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Como que se congeló esto, ya, ahora sí. Perfecto. Entonces, esas son todas las licencias que, si bien la poesía me las ha permitido poder tener licencias poéticas, tengo que decirle que las licencias narrativas, en este caso de la literatura infantil, me ha traído muchísimo gozo, esa es la palabra, porque es posible dialogar con el mundo alrededor, pero eso sí, y aquí coloco lo que Adriana preguntó, que es el tema, o como colocó, que es el tema de la coherencia, que a pesar de ser imaginación, debe ser de alguna manera tener coherencia, que es lo que te permite la técnica narrativa. No perder el hilo conductor y no perder la atención que debe tener el cuento como para cualquier lector, sea adulto, sea niño. Hola, hola. Hola. Y te escuchamos bien. Sí, te escuchamos bien. Ok, listo. Entonces, sí, está bien. Entonces voy a hacer una pausa para entonces mostrar algo de la siguiente imagen de la canción de la lluvia, que es un libro que no está publicado, así que no son las imágenes que corresponden. La canción de la lluvia, ya viene a ser poemario infantil, y fíjate que aquí sí lo coloco como tal, es un poemario infantil que ganó el Ester María Auces del Udelas el año pasado, pero está en proceso de publicación para este año. Entonces, en la siguiente imagen, ahí sí, por lo menos para poder leerles algo o que conozcan algo del libro. La canción de la lluvia, y aquí
Adriana, tú sabes que estas cosas funcionan así. Te lo digo a ti porque te conozco, ya he conversado contigo esto antes. La canción de la lluvia realmente surge de un sueño, ¿ah? Entonces, yo estaba, y se los cuento un poquito como anécdota. Yo estaba de lo más dormida y me desperté en la madrugada y con un mandato escribe un libro que se llama La canción de la lluvia y que le ayuda a los niños a no tenerle miedo, ayuda a los niños a no tenerle miedo a la lluvia, a la tormenta, a lo que nos trae los temporales que en Panamá se viven por tanto tiempo. Sí. Hubo una referencia para mí obligada que fue mi primaria y el libro está dedicado a mi maestra de primaria, Graciela Mojica, de García de Paredes, Graciela Mojica, que fue mi maestra de primero y segundo grado, y que curiosamente me había enseñado el primer poema, o me enseñó el primer poema de mi vida, que se llamaba Cuando llueve. Era un colegio italiano, así que nos las enseñaron en italiano, y me las sabía todavía, mira, es que te lo digo sin leerlo, cuando piove lento, lento, fa freddo e tira vento, en la casa está el bambino en el sonido luchelino. Y ese es un poema que le enseñan a todos los niños de las generaciones siguientes, la mía y las anteriores y las siguientes, y significa, o quiere decir, cuando llueve lento, lento, hace frío y sopla el viento. Entonces, este poema a mí me caló tanto, y de la boca, de las manos, de la experiencia con la maestra Graciela Mojica, que fue inevitable pensar en una canción de la lluvia que no la tuviera presente a ella. Y con ello además cerrar un circuito que yo creo que todos recordamos con muchísimo amor, esos primeros momentos de entrar en contacto con el sistema escolar. Sea con todo lo que trajo, ¿eh? Es un primer momento de impacto. Buenos, malos, experiencias que tenemos, pero ese primer momento para mí estuvo muy marcado por la lluvia. Y el libro tiene este propósito, como dije, de ayudar a los niños a tener una relación armónica con la lluvia y con todos los elementos de la lluvia. Entonces, en ese sentido, es un trabajo que sí está y aprovechando la poesía, además, que es un género que lo permite hacer, está lleno de metáforas y de imágenes. El campo semántico, digamos, está muy relacionado con todo lo que concierne a la lluvia y el sol, ¿no? Entonces, por ejemplo, este primer poema que abre y dice, dime quién deslumbra allá por las alturas, es el padre sol que aleja la penumbra. Dime quién es esa que parece un algodón, es la tía nube que trae un chaparrón. Entonces, arranca el poemario con esta alusión a los elementos de la lluvia, ya propiamente elementos de la lluvia, teniendo ese tema como hilo conductor. El lenguaje es sencillo, como dije, es un poemario sobre todo construido para el lector infantil. Es un lenguaje sencillo, hay juegos de sonidos, hay rimas, hay adivinanzas en algunos de los poemas y se busca la literación, la repetición de algunas palabras. Y trae también los protagonistas de la lluvia, porque la lluvia no solamente la nube, la tormenta, el rayo, las protagonistas también son los insectos que salen, las ranas, los animales, la lluvia, el viento, el rayo, las nubes, el rocío. Y de allí que poemas como estos que he traído para la lectura, ¿no? Que el otro es La forma de las nubes, que tiene una función también didáctica y es una de las primeras cosas que hacemos cuando estamos al aire libre. No sé si alguna de ustedes, y seguramente todas, nos tiramos en la hierba a ver qué forma tenían las nubes y descubríamos que había un toro, que había una mujer, que había mil imágenes en las formas de las nubes que se iban construyendo y deconstruyendo a la vez, se iban deshilando. Entonces, de La forma de las nubes, por ejemplo, las nubes tienen forma de un lugar. No, son el cuerpo de un león que va a saltar. Las nubes abren su boca como un toro gigante. De sus cuernos sale ahora un relámpago radiante. Allá ve a una señora que sin parar va caminando. Se deshace con la brisa que veloz la va llevando. Las nubes son grises, son el caballo del cielo. Parecen de la abuela mirándome a lo lejos. Entonces, el uso de estos juegos fónicos o de un lenguaje más sencillo, de rimas, va trabajándose a lo largo de este cuaderno que insisto con que a mí me encantó trabajarlo, me encanta trabajar la literatura para niños y niñas por el ánimo que a mí también me convoca. Y
a Carlos, cuando le pase este texto a Carlos, yo sé que va a disfrutar uno que se llama Arañita con 4 hilos de cielo, que es un poemario que por sí solo es un poemario, ¿eh? Y tiene una primera telaraña, una segunda telaraña, una tercera telaraña, una telaraña y media y una cuarta telaraña, que son los cuentos, son las historias que la telaraña va construyendo cuando cae la lluvia. Entonces se enfrenta a todos estos animales felices o infelices debajo del agua. Entonces, con mucho gusto también me gustará, pero esto sí no está publicado todavía, Udelas está en el proceso de publicación y yo espero que, bueno, esta vez, ya que todo está un poquito más en rieles, pueda estar en este año, que es lo que me han dicho. Y quisiera, avanzo también para poder fomentar fortalecer el diálogo, el verde libro de la música, que es el mención del 2018, es un poemario que tiene también un propósito, tiene una intención. La siguiente imagen se ve una de los poemas que forman parte de la antología Naturaleza Mágica, que publicó Contra Viento y Marea en medio de la pandemia más rígida, de la cuarentena más rígida, publicó la Academia Panameña de la Literatura Infantil y Juvenil, con ilustraciones de los estudiantes, bueno, ustedes lo conocen mucho mejor, con estudiantes de la regional de San Miguelito, ¿cierto? Sí, de la Universidad Nacional de San Miguelito, sí. Así es. Entonces hay algunos poemas como este, El sol es un fulano barrigón, que busca llamar la atención sobre los nombres de los árboles. Yo creo que hay una insistencia que habría que hacer de poder, vamos, las cosas existen cuando les ponemos nombres, y para los niños y las niñas, incluso para los adultos, seamos honestos, no ven un árbol, ven montes, ¿no? Y dicen aquí lo que hay es monte. Entonces cuando tú sabes que esto se llama un cuipo, que se llama espaveo Panamá, por supuesto que las cosas empiezan a asumir una relación distinta, porque las empezamos a conocer. Entonces, en ese sentido, este libro del verde libro de la música, les cuento un poquito, no tengo el librito ahorita, pero les voy a contar, se los quería mostrar. Este libro tiene un epígrafe o una introducción haciendo la observación de que es un homenaje a una gira cultural a la provincia del Darién que se realizó desde el martes, lo leo tal cual, desde el martes 13 al sábado 17 de septiembre de 1947 por el Ministerio de Educación, en el que participó la banda republicana, el escritor Rogelio Sinán, el profesor Eduardo Charpentier, poetas, académicos y docentes del Ministerio de Educación de Panamá. Este libro cae en mis manos, yo creo que fue por Giovanna Benedetti, pero fue como, no sé, un libro que se coló, sinceramente, porque cuando uno lo revisa, es un libro que es un informe de gira, es lo que diríamos un informe de justificación de viáticos. Cuando estás en el sector estatal, tú sabes que tienes que rendir tu informe de viáticos. Entonces a mí me llamó la atención porque cuando le revisabas el libro, todo el mundo era muy formal y decía la provincia del Darién y fuimos, hicimos, estas son nuestras actividades, etc. Pero cuando llegas al informe de viáticos de Sinán, él está haciendo un cuento y dice, y el profesor Carpentier estaba tocando música en la proa del barco y a la profesora tal le picaban los mosquitos. Y entonces al final tú vas viendo todo lo que le pasó a la gente que fue a promover la cultura en la provincia del Darién. Y este es un informe de viáticos del 47. A mí me llamó tanto la atención que dije nada, este libro, esto tiene que ser un poemario que se llame El verde libro de la música, porque ellos tenían el compromiso de ir no solamente a leer poesía y qué sé yo, es que fueron a presentar el trabajo de la banda republicana y la música culta de Eduardo Carpentier. Y entonces te encuentras que en la provincia de Darién con toda esta música culta. Y a mí me pareció que era una oportunidad interesante de intercambiar esa música, entre comillas, culta con la música de la selva, que es el sonido de las frutas cayendo, que es el bullarengue del Darién, que es el sonido de las olas, que es todo el compromiso de la música que sale de la selva también. Y cómo hacemos ese encuentro de esa música culta y de la música de la selva es parte del libro, del verde libro de la música.
Quiero decir que veo que Liriola Leotó me está enviando saludos. Liriola Leotó es del Darién, una colega que es de La Palma, y es ahí, traigo este tema de colación porque le pregunté a su abuela, que tenía la suficiente edad como para saber si recordaba aquella misión de Rogelio Sinán. Y la abuela lo que me mandó a decir fue, claro que lo recuerdo, y no sabían bailar buyarengue. Entonces, es algo que recuerdan no solamente Sinán con su informe de gira, sino que lo recuerdan los pobladores de esa época. Entonces, este también es un libro que, con la pandemia algunos de los planes que teníamos se nos fueron dilatando, como dije hace un rato, pero no imposibilitando. Yo tengo la confianza de poderlo publicar en algún momento. Entonces ya con esto pues cierro la intervención y abierta a seguir conversando sobre esto. Eira, bueno, sí, dale. Yo No, quisiera feliz. preguntarte, ¿en qué momento sentiste tú la necesidad, la atracción, el interés de pasar de la literatura para adultos a la literatura infantil? ¿Cómo se dio esa transición o ese interés? Porque entiendo que comenzaste como escritora para adultos, ¿no? Sí, fíjate que esa pregunta es muy buena porque ¿en qué momento tomamos esa decisión? Esto es mi experiencia personal. Tiene que ver mucho con que mucho de mi trabajo profesional lo hice con población adulta. Me dediqué a, tanto en mi vida profesional como abogada de temas de derechos humanos, como escritora a temas para adultos. Sin embargo, sí, te tengo que decir que hubo como un campanazo. Quizás es la edad, quizás es mirar alrededor y saber que ya esta generación mía estamos en el otro lado, ya no digamos saliendo, porque todavía que nos queda todo, a todas las que estamos presentes nos queda vida para poder seguir haciendo algunas cosas, o pretendemos que así sea, es tener algunos días más de respiro, pero sí que quedaba toda una generación que ya no va a vivir lo mismo que vivimos nosotras. Lo coloco de otra manera. La ciudad que yo compartí con mi abuela y con mi bisabuela no es la misma ciudad que tiene mi sobrina o mi prima más joven, porque muchos puntos referenciales ya no existen. Yo también estoy cerca de la tercera edad, más cerca. Ya los puntos de referencia no existen. Si yo le dijera a usted el Teatro Ópera, yo estoy segura que más de 3 aquí van a saber dónde estaba el Teatro Ópera. O si le dijera la Cuchilla de Caledonia, o si dijera algunos puntos que fueron referencia para esta generación, incluso yendo hacia el interior. Pero ya no son los puntos de referencia ni el circuito vital de los muchachos y las muchachas ahora. Si yo dijera juegos infantiles tradicionales, el jacks, o dijera la lata, quizás algunos de nosotros nos encontramos muy cómodas recordando alguna de esas experiencias y aventuras, pero jóvenes, mucho más jóvenes, niños y niñas y adolescentes, quizás no tuvieron esa posibilidad de salir y recorrer. Y está Juan Ríos. Saludos, Juan. Juan está desde Illinois. Saludos. Y no tuvieron esa posibilidad de tener ese mismo circuito de juegos y de referencias de ciudad. En ese momento, tengo que decirte que a mí me sonó un campanazo y dije, bueno, hay otra generación y un tema que se comprometía tan ético como los que yo estaba llevando a nivel profesional, era poder hacer el compromiso ético de la ecoliteratura. Por eso es que hay muchos elementos naturales en lo que yo he venido trabajando. Cada quien, yo estoy segura que cada una de nosotras ha estado llevando, nosotros ha estado llevando su propio compromiso ético. Ariana García Rodríguez, muchas gracias. Es que estoy viendo que me salen los comentarios de las personas. Saludos. Por ejemplo, el trabajo que está haciendo María, que la veo en pantalla ahorita, que es un trabajo que también concierne a una ética importante, que es la de los pueblos indígenas y de la tradición oral. Es fundamental también para la construcción
no solamente de la identidad, sino la construcción de lo que llamamos lo panameño, digamos, ¿no? Y sabemos que en nuestra historia hay muchas voces que no están siendo parte de esa gran historia. Las poblaciones indígenas o las afrodescendientes, vamos, hoy se murió Vitín Paz. Esto es algo que va a ser noticia va a ser noticia en el día a día y en el cotidiano, reconociendo lo que son los aportes de la música de Vitín Paz a la conformación de la panameñidad o de lo que llamamos la identidad panameña. La verdad es que vivimos con mucha tristeza nuestra panameñidad, limitándola a los partidos de fútbol y a la camiseta roja, y no estoy en desacuerdo con eso, pero hay muchos otros elementos que conforman lo panameño o que conforman lo que los une como sociedad. Entonces, en ese sentido, poder trabajar mucho más de cerca con las generaciones nuevas se me convirtió en un compromiso más bien ético y personal, viniendo yo de trabajar derechos humanos. Esa era una deuda para mí con esto, y perdóname porque me fui un poquito hablando de otros asuntos, pero que concernen a la pregunta. Yo creo que trabajar para niños y niñas y adolescentes en este momento es un compromiso más allá de lo estético, es un compromiso ético, tiene un peso ético fundamental, más que en otros momentos, me parece a mí. Claro que sí, de acuerdo. Sí. Imagínate, ¿qué podremos decir? Tú te defines como de la tercera edad, yo diría que en la segunda edad, Eira. No exageremos, por favor. Ese es Carlos, dígame la Carlos tercera a mí, por favor, porque no quiero saltarme a la cuarta. Oye, ese es Carlos que me hizo un comentario ahí que dice que él es de la tercera. Por favor, Eira. Pero yo sí creo que los escritores que se podrán llamar millennial ahora no tendrán estos temas, no tendrán esta memoria que podremos tener nosotros. Así es que yo sí agradezco eso que acabas de decir. Todos tenemos un compromiso ético y yo creo que en la academia lo estamos asumiendo. Mira, le voy a dar la primicia pronto, espero, vamos a publicar en nombre de la academia una obra, Las aventuras de Blin y el nacimiento de la República, escrito por por Tilcia Perigó, ilustrado por Estela. Es un compendio histórico desde 1903, recogido de sus antepasados, donde se recoge la vida cotidiana de esa época, escrito para niños y jóvenes. Por ejemplo, ese es un trabajo de recuperación. Así es que ese tipo de cosas tenemos que darnos prisa en recuperarlo, porque de aquí en adelante se escribirán quizás otras cosas de otra manera, pues la literatura infantil también evoluciona. Sí. Sí, así es, cada generación con su entorno. A mí perdón. Dale. Tú y yo siempre tenemos la manito levantada. Sí, exacto. Pero dale. No, es que yo siempre dije que cuando uno leía, sobre todo poesía vieja, más vieja que uno incluso, el ambiente, los árboles, las plantas, los animales, el aire, el clima, era parte natural de la poesía. O sea, había una conexión más natural con todo lo que nos rodea. Y no era para enseñar de eso, es que era parte. Así como en otras poesías, la ciudad está presente, porque el ambiente del que escribe está presente. Y esa desconexión que tenemos con lo natural, no es porque no estemos viviendo en ese ambiente, sino que no lo miramos. Y por eso me encanta la naturalidad con la que Eira está incorporando eso, y no desde el punto de vista para llamar la atención de miren que estamos en problemas y miren qué mal que la estamos pasando, sino que hay un juego, hay una conexión profunda. Eira, todo lo que escribe es profundo, aparte de buscar la belleza y buscar el juego. Hay un hilo profundo
de pensar, de analizar, y creo que destaco eso, ¿no? Que me parece que la presencia es la que debe ser de lo que está alrededor. Y otro punto importante, yo añadiría, es la alegría y el positivismo que está presente en esa literatura de Eira y que debe ser un elemento importante en la literatura infantil. Claro. Y otra cosa que quería comentar, bueno, felicidades, Eira, porque es un trabajo hermoso, hermoso desde muchísimos puntos de vista. Pero con respecto a lo que comentaban como del compromiso que uno debe tener con la niñez o con la juventud actual, me llama mucho la atención porque ustedes lo saben y lo han experimentado, que cuando uno escribe para niños, es así como, ay, escribe para niños. Es así como, no importa, es cualquier cosa. Y, y lo loable aquí es que no, o sea, hay realmente un proyecto importante que se tiene que transmitir, que a lo mejor antes lo hacíamos de otra forma, pero que ahora se puede transmitir, cada uno de nosotros lo podemos transmitir a través de la literatura que estamos escribiendo y ser como honestos, eso me gustó mucho de toda tu exposición de ahora, de hoy, esa honestidad de poder trabajar y decir los mensajes para los niños y para la juventud, de lo que a ti te mortifica, pero también, no, como dice Adriana, no jalándote los pelos, sino en una forma lúdica, con un lenguaje hermoso, y eso me encanta, de verdad, felicidades. Ay, muchas gracias, Silvia y Adriana. De verdad que aprecio mucho las palabras de ustedes, que tienen además mucho trayecto en la pluma infantil y juvenil, y con un trabajo incluso de la educación, que es otra cosa. A mí me gustaría, por ejemplo, esto que mencionaba Adriana, que tiene estudiantes, jóvenes estudiantes, niños, niñas, ¿no, Adriana? Estudiantes, y cuando pongamos, que era tu pregunta, Silvia, cuando pongamos esto con los niños, cómo ir también trabajando con esos entornos que les toca vivir en esta generación, donde quizás la digitalización, no, quizás no, la digitalización incluso se está incrementando con esto de que la educación es así ahora, pues es virtual, versus estos cuentos que tenían y tienen un entorno natural más expuesto. Y creo que la alegría, y justamente que sea lo más divertido y lo más, voy a usar la palabra que usó la señora Houghton, lo más divertido, lo más alegre, la alegría colocada ahí, quizás sea algo que nos levante un poco más a todos, no solamente a niños, niñas y a los jóvenes, sino a todos en un momento como este, en el que estamos a veces en la calle, a veces confinados, en el que el miedo parece que nos está, a veces nos quiere comer y a veces nos permite liberarnos. El miedo de un contagio, que es además el miedo del contagio, el miedo a estar cerca. Pongámoslo en otras palabras. Estar cerca ahora pareciera un elemento de estoy con mi enemigo, al tener muy cerca a una persona. Entonces, como en un año están cambiando algunos de los códigos que han prácticamente sido parte de las generaciones nuestras, y esto cómo va a impactar a los más pequeños, digamos, ¿no? Yo tengo preguntas también con todo lo que está pasando ahora y cuál es la mejor manera de poder llegar al mensaje más cercano para ellos. Porque no puedo aceptar un mundo en el que la otra persona que está al lado mío sea también, la cercanía sea crucificada de alguna manera, ¿no? Entiendo el motivo de salud, pero la cercanía no puede ser tampoco un elemento de martirio, esto del contagio cercano. Y perdón porque quizás este es otro tema, pero sí son los nuevos valores con los que estamos viviendo. La cercanía es peligrosa. Entonces, frente a eso, los cuentos de un entorno de espacio abierto quizás puedan ser también valorados de manera distinta a lo que quizás hace 3 años, cuando, por ejemplo, Cuentos para el Planeta surge,
en este momento de publicación quizás pueda tener otro tipo de mirada en un espacio, en un contexto en el que el confinamiento es lo que nos están marcando la pauta, versus los espacios abiertos del entorno natural que traen los cuentos para el planeta. Yo quiero pensarlo de ese modo, Silvia, quizás responderle a otra pregunta, que es la de cómo esto va a ser recibido, o cómo sería recibido, podría ser recibido por los niños y las niñas. Hola, hola. Hola. Que será recibido con la misma alegría que lo recibimos nosotros los adultos, porque quiero decir que la belleza de presentación del libro que ha hecho Eira, pienso que cumple con uno de los cometidos de lo que se define como buena literatura infantil y juvenil, aquella que puede ser disfrutada por los chicos, pero también por el padre, por el adulto, que se lo presenta a los niños. Así es que yo pienso que a veces yo me pregunto si yo me he embarcado en la literatura infantil, ¿por qué razones? Irene, se escucha un poquito mal. Sí. Ahora sí. A ver. No, se escucha así como ruido. Ajá. ¿Tienes otro equipo prendido, Irene? Pues déjame desconectar. Y está haciendo resonancia. ¿Me escucha mejor? ¿Me escucha mejor ahora? No, es que se escucha con mucho ruido como digital. Así, qué raro. Bueno, en conclusión lo que quería decir es que este grupo realmente es muy positivo, porque la literatura infantil tiene que ser eso, Eira. Y muchas gracias. Ya no sigo hablando porque no sé por qué se escucha mal. Sí. Pero te entendimos, ¿sabes? Te entendimos. Perfecto. Gracias. Ay. Modesta quiere hablar. Modesta quiere hablar. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Es que yo estoy en medio de la naturaleza, llena de pinos, por acá, por mi tierra adoptiva de Veraguas. De verdad que esta experiencia que estoy teniendo, y vuelvo y le doy gracias a mi hermana Kiwanis Telsi, que también es la vicepresidenta, por habernos mandado ese mensaje de poder participar. Yo le quería comentar que nosotros tenemos en un lugar que se llama La Martillada de Coclé, en Tambo, Tuabré de Tambo, creo que es así, el regimiento creo que es Tambo, sí. Entonces tenemos 19 niños que van desde 6 a 12 años, que detectamos en ello la necesidad urgente de lo que dice la profesora Eira, de poder darles a ellos esta oportunidad de no ver. Yo soy enfermera y yo siento que con esta pandemia lo más doloroso, aparte de familiares y amigos que tenemos, a los panameños y los latinoamericanos, y creo que la gente en el mundo debe abrazarnos y poder con estos 19 niños para llevarles a ellos la oportunidad de que puedan convertirse en líderes desde pequeñitos, y les digo muchas veces que pudieran ser hasta presidentes de la República. Pero con la pandemia hay una situación, pues los niños sin acceso a al internet, y le hicimos ya una evaluación médica, física, de desarrollo y crecimiento, y vimos mucha deficiencia tanto en lectura como escritura. Entonces quisiera saber si tenemos como la oportunidad de poder adquirir los libros, y si los libros pueden ser para las edades
de los niños que tenemos en este grupo, profesora Eira. Sí, Modesta, con mucho gusto le puedo acercar ejemplares y puede allí también valorar el tema de las edades, porque perdone porque perdí la pista de las edades que mencionó, pero con mucho gusto le puedo acercar los libros. Allí nos Son ponemos de niños acuerdo, entre 6 y 12 años. Sí hay cuentos que están destinados a esas edades. Yo con mucho gusto podemos, quizás a través de Telsi, poder contactarnos, ¿no? Y conversar un poquito más sobre eso. Saludos, Telsi, que no la había saludado. Hola, Una ¿cómo estás, observación. Eira? Sí, Hola, Perdón, sí. sí, estamos a la orden. Yo puedo conversar con ustedes vía WhatsApp. claro. Modesta, y ahí además de los libros, de las obras de Eira, también los de los otros escritores panameños de literatura infantil de la academia. Así es. Y la antología. La antología, donde está tu pájaro, pajaris, no tuflis, ¿no? Tuflis. Está bien, así quedamos, Modesta, a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por la oportunidad, de verdad que me motiva mucho. Dice Irene que los libros son de 0 a 99 años. Y eso es verdad, porque... Exactamente, es lo que yo quería decir, que yo tengo mis reservas completamente para decidir que un libro es para tal edad o tal edad. Porque depende muchísimo o sea, de muchas cosas, de muchos factores, pero también de cómo se los presentemos, cómo se los leamos. O sea, que efectivamente estoy de acuerdo, son para cualquier edad. Aunque aquí ahí iba a decir la SEP porque es de México, pero aunque el Meduca te obliga a ponerle, este es para de tal edad a tal edad. Y yo digo, oigan, en realidad bueno, no sé, cuando yo era pequeña, mi papá nos ponía, teníamos una biblioteca grande y jamás dijo, oigan, este no lo lean o este sí, sino que había toda una disposición de libros para que uno escogiera y además cada libro tiene tantas lecturas, es decir, si algo lo leemos ahorita, vamos a entender de cualquier manera algo. Lo leemos en un año y nos vamos a fijar tal vez en esas otras cosas porque el arte es la magia del arte, que te habla casi en cualquier edad que tú tengas. Lo vas a recibir de una forma muy particular y por eso es para todas las edades. Silvia, al respecto de tu comentario, quiero decir que, bueno, quizás antes se leían las novelas de adultos, también lo leían jóvenes, ¿no? Y hasta niños, pero ahora la modalidad es que como traen actividades atrás, y todas esas editoriales del extranjero, las novelas y los cuentos traen actividades y se tienen que poner para qué edad son. O sea, es para que el maestro pueda de repente saber, ¿no? Porque es por nivel, ¿no? Un niño pequeño, un niño de segundo grado no podrá hacer las mismas actividades que el de quinto grado. Por eso es que los separan por edades, según por las actividades que traen al final algunas obras. Carlos me está haciendo reír. Alguien está quejando. Eira, se me perdió en el chat ahí. Yo quiero el libro el cuento del remolino. Estamos trabajando unas actividades para el Museo de la Libertad sobre derechos humanos y tenemos una sobre migración. Te le voy a acercar. Y el olfatío que ese cuento. Y es lo que te digo, para mí fue un ejercicio, que ahí viene lo que acaban de mencionar Silvia y Telsi. O sea, realmente son cuentos para niños, porque al final tú puedes hacer cruces perfectos con adultos y funciona para ambos públicos, sin ningún problema, porque tiene los mismos conflictos que podrían tener, que enfrentan ambas poblaciones. Mira, este libro, yo no sé si se ve ahorita mismo, ando con Alicia en el País de las Maravillas, que me ha parecido tan genial poderlo descifrar además, ¿no? Porque hay personajes
como que él menciona en algún punto el pájaro Dodó, y sabes que en escarbando, es que el Lewis Carroll era tartamudo, o sea, tenía un problema con la, no sé cómo se dice ahorita mismo, pero tenía un problema con la repetición de las palabras, y su apellido no lo podía decir, decía Dodó. Entonces, claro, hay un personaje que se llama el pájaro Dodó, que en las traducciones te lo encuentras como el pájaro bobo, pero es que él se coloca como un personaje a sí mismo, y es el pájaro Dodó. Entonces son tantas claves que tienen los libros que es imposible decir que esto sea libro de literatura infantil. Para nada, ¿eh? Esto es adulto. Carlos sigue haciendo cosas para hacerme reír. Bueno, no sé, para mí es genial este espacio que, bueno, quiero agradecerle a la Academia Panameña de la Literatura Infantil porque de verdad que no, es la primera vez que estoy con ustedes de esta manera y es un circuito súper enriquecedor, de verdad que sí, porque son las preocupaciones que tiene esta gente en este momento frente a lo que es, lo que es construir historias, lo complejo que es construir historias, y lo que decía Silvia de que dicen, está escribiendo niñadas y qué sé yo, creo que lo menciona Carlos en el artículo a propósito del día 2 de abril, del día del libro infantil, y señala justamente eso, que cuando tú dices literatura infantil, hay como bueno, eso no es importante, no estás escribiendo la gran literatura, o qué sé yo, y al final, eso sí, vamos, es literatura, y es literatura que tiene que ser muy bien pensada para llegar a un público exquisito que son los niños, niñas y jóvenes. Pues esos son lectores críticos realmente, ¿eh? Claro. Oye, Eira, queremos agradecerte especialmente por esta deliciosa tarde que nos has hecho pasar. Terminando esto, voy a compartir lo que puedo recordar de tu poema de las nubes antes que caiga la noche, a compartirlo con mi nietecita que está aquí conmigo. Ay, qué linda. Muchas Muchísimas gracias a ustedes. gracias, y les recuerdo a todos los participantes que esta es la primera de las charlas que hemos programado para el mes. Tenemos que escuchar a Silvia Fernández Risco, que nos acompaña, toda una artista, escritora, ilustradora, diagramadora, que nos enfocará otro aspecto, bueno, también que tiene que ver con lo que hemos visto hoy, lo llevará ella a otro nivel. Tendremos también la charla sobre teatro, que es imprescindible, en mi opinión, para los niños, de Manuel Paz, un joven teatrista que creo yo y siento en él ese deseo de impulsar el teatro infantil. Tendremos la cuarta charla, Telsi, la cuarta charla, ¿cuál es? Tenemos a Silvia. La de María. cuarta Es la de es María. la de María Vizcaya. sí, María lengua materna. Vizcaya. Por favor. Explícanos, María. No podemos perder a María Vizcaya, que por lo general presenta un abanico de situaciones de la oralidad que son nuevas para muchos de nosotros. Así es que bueno, agradeciéndole la presencia y los convoco a que no perdamos ninguna de estas charlas. Muchas gracias a todos y que pasen un lindo domingo de Pascua. Gracias. 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 Felicidades, Eira, Abrazos. excelente. Oye, ¿y alguien Gracias. tomó la foto? Bendiciones. Yo tomé unas fotos y las mandé por el chat. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Soy muy atrevida. Saludos a todas. Chao. 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 Gracias. Chao. Eso no me gusta como